Amigos, ¿qué tal? Hoy es 25 del 08 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Comillas, hace falta mayor liderazgo al interior de la justicia zonal judicial. A Zonal Judicial, uno de los sindicatos de la rama judicial, expresa su preocupación por los recientes casos de corrupción que involucran a funcionarios judiciales y pide, entre otras cosas, considerar la posibilidad de fusionar las procuradurías delegadas con los juzgados y tribunales con el propósito de ampliar la planta de personal y mejorar la eficacia en el servicio de la Administración de Justicia. A través de una misiva titulada Días de Crisis, el sindicato dice que los casos de corrupción no solo afectan los niveles de percepción que se tienen del servicio, sino que ponen a dudar la confiabilidad del sistema. Agrega que muchos de los servidores judiciales desatienden sus obligaciones familiares por buscar las metas exigidas por la judicatura, por lo que los recientes hechos de corrupción que según la Zonal se atribuye a un pequeño sector de la justicia no deberían empañar la labor de miles de funcionarios judiciales. Asimismo, el sindicato expresa que la corrupción es insostenible, pero también es insoportable la justicia show, en el sentido de que la Fiscalía no se debe apartar de la investigación con el pretexto de pavonearse con anuncios de capturas rimbombantes y conformarse con condenas mediáticas. Para Zonal lo importante son los fallos definitivos y no los amagues publicitarios. El sindicato agradece la colaboración de la justicia por parte de otros estados, sin embargo cuestiona que esa ayuda precisamente desnuda a la plenitud las falencias y limitaciones de la misión del órgano investigativo. Comillas, muy triste que equívocos mayúsculos en la selección de subalternos dejen en evidencia una mala dirección o improvisaciones sin que se asuman las responsabilidades del caso, cierra comillas, agrega la carta. Para Zonal Judicial es hora de que las altas cortes reconozcan que les quedó grande la facultad electoral, por lo que propone librarlas de ese compromiso para que se dediquen a los procesos judiciales que tienen en sus despachos. El sindicato, integrado por más de 500 funcionarios, manifiesta que el clientelismo judicial debe desaparecer porque es incompatible con la justicia y que la permanencia en los cargos debe estar sujeta a la excelencia. Comillas, es evidente que hace falta un mayor liderazgo al interior de la justicia para reconocer que no podemos continuar consolidando un sistema que tiene dudas e inconsistencias. Es una necesidad hacer los ajustes y comprometernos en la elaboración de reformas capaces de transformar el orden existente, cierra comillas, dice uno de los apartes del comunicado. En temas políticos presentamos el informe del director. Dios los crió y santo los unió. No hay necesidad de ser brujo, tener bola de cristal, cartas marcadas o revelaciones confidenciales para tener la certeza de que el binomio Álvaro Uribe-Andrés Pastrana, liberal y conservador respectivamente, se unieron de manera diabólica para intentar reducir a la mínima expresión al presidente Juan Manuel Santos, a quien no le perdonan haber firmado la paz con las FARC, algo que intentaron en sus respectivos gobiernos y perdieron el esfuerzo por falta de lo que sobró en las negociaciones a Santos con esa insurgencia, lo que le valió el Premio Nobel de Paz, galardón que lo rebosó todo y acrecentó ese odio que sienten por el mandatario en ejercicio. Es inocultable el odio visceral. Todo lo que hace este gobierno es malo, es pecaminoso, afecta a los colombianos y por tanto su vocación es salir al exterior a llevar mensajes que en la mayoría de las veces afectan al país, no al gobernante de turno. Lo que sienten Uribe y Pastrana por Santos no se puede medir, pesar ni imaginar. Si fueran a una práctica de tiro y el blanco o Diana tuviera una fotografía de Santos, creo que dispararían hasta agotar la carga, con la convicción de que lo estarían eliminando, acabando, matando, para quitarlo del camino. Es tal el odio que sienten por Santos que son capaces de cualquier cosa, y ahí las constantes acusaciones y señalamientos que hacen a diario en el afán de deteriorar su imagen, a pesar del reconocimiento internacional de organismos como la OEA, Naciones Unidas, Unión Europea, organismos amigos, organismos internacionales, el Vaticano y organismos crediticios, que ven a Santos como a un líder que representa la paz suscrita con las FARC,
después de más de 50 años de violencia interna, de cometer crímenes de lesa humanidad, violaciones de los derechos humanos, desapariciones, que generaron muestras de perdón y arrepentimiento de victimarios y víctimas en busca de algo mejor para la patria, sentimiento que no comparte el binomio perverso que conforman Uribe y Pastrana, nacidos para ser incapaces de perdonar y contribuir a que la paz se consolide cuanto antes, para que los colombianos vivamos mejor, que el turismo sea una mina inagotable y la producción nacional crezca y fortalezca al inversionista que busca contribuir a nuestro desarrollo y progreso, sin lugar a dudas, pues así lo han expresado a partir de los acuerdos de paz firmados entre Santos y las FARC. En temas políticos, este fue el informe del director. Fiscal General reiteró cuestionamientos al reporte de bienes de las FARC. El fiscal general Néstor Humberto Martínez advirtió que la lista de bienes de las FARC no servirá como fuente de reparación a las víctimas. Según el inventario, estimó que el 50% de los activos correspondería a predios sin identificar o que son baldíos, es decir, propiedad del Estado. Comillas, si son baldíos, la propiedad de esos inmuebles ya es de la nación, porque esos bienes son inmanejables, cierra comillas, aseguró Martínez. Un 25% son vías construidas por las FARC, pero también en terrenos del Estado, es decir, sin valor comercial, y el 25% restante serían 100 automotores, pero sin placa ni registro ante el RUN, y los enseres reportados como escobas y exprimidores. El fiscal general insistió en que la gran mayoría de utensilios relacionados en el inventario de las FARC no sirven para indemnizar a las víctimas, comillas como ollitas, exprimidores de naranja, exprimidores de limón, platicos, botas, que deben estar depreciadas y en consecuencia no tienen valor comercial, cierra comillas, añadió. El funcionario propuso además que el gobierno revele las 140 páginas del inventario de las FARC para que todos los colombianos lo conozcan. Comillas, no nos quedarán sino los utensilios, los pocillos y unos gramos de oro que se anuncian allí y algunos automotores, cierra comillas. También pidió que algunos jefes guerrilleros aclaren si las cirugías y la prestación de principios o de primeros auxilios relacionados con gastos o activos para que la Fiscalía pueda asegurar que aquellos bienes que no fueron relacionados sean objeto de extinción inmediata. Finalmente reveló que las FARC no incluyen bienes y cuentas en el exterior. Comillas, yo sí puedo decir que en el inventario que tiene la Fiscalía General de la Nación hay inventarios en el exterior, cierra comillas. El fiscal señaló que será la Justicia Especial para la Paz la que determine si las FARC cumplieron con el compromiso de entregar todas sus propiedades tal como se acordó en La Habana. Pastrana y Uribe piden investigar supuestos pagos a Campaña Santos. Los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana solicitaron a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, a la Corte Suprema de Justicia y a la comunidad, a la Comisión de Acusación, investigar y verificar alcances y veracidad de la entrega de varios miles de millones de pesos procedentes de Odebrecht a la Campaña Santos Presidente 2014, los cuales especificaron en una carta conocida esta tarde. Los emandatarios aludieron a una supuesta primera entrega de $3 millones, que para la época equivalían a 6.000 millones de pesos, a través de Roberto Prieto, gerente de la campaña, para costear pagos de la primera vuelta presidencial. Esos primeros $3 millones se habrían girado de la siguiente manera para beneficiar la campaña de Santos: $1 millón a través de Paddington en Panamá, a través de Luis Peña, otros 2.000 millones de pesos también a través de un contrato con el mismo Luis Peña para mejorar la imagen de Odebrecht, y 2 entregas de a $650.000 y $350.000 respectivamente a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht mediante órdenes de pago. Además, para segunda vuelta, el día 9 de junio de 2014, le habrían entregado a la Campaña Santos Presidente, a través de Esteban Moreno Logistic Soluciones Integrales SAS, la suma de 3.894.748.490 pesos con 78 centavos. Santos y Pastrana pidieron investigar si además hubo otro pago por 3.920 millones de pesos
en 8 giros realizados en fechas específicas que señalaron. Los expresidentes que conforman hoy la más dura oposición a Santos pidieron también investigar si la entrega subrepticia de estos recursos y de otros pagos posteriores por parte de la multinacional Odebrecht fue el primero de los pasos de esta compañía para asegurar un tramo preferencial por parte del gobierno Santos frente a las decisiones abiertamente ilegales, como ocurrió con la adición Ocaña-Gamarra. La solicitud también incluye establecer si se realizaron otros pagos por cuantía de 10.000 millones de pesos a funcionarios vinculados a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Esta es la primera denuncia que Pastrana y Uribe realizan de manera conjunta contra Santos en el marco del escándalo protagonizado por los sobornos de la multinacional Odebrecht. Pastrana y Uribe acordaron aliarse para armar una coalición amplia que les permita ir por el poder en el 2018. La Fiscalía y el Consejo Electoral también investigan la presunta entrega de recursos de Odebrecht a la campaña uribista en 2014. Eduardo Gisay, condenado a 37 meses de prisión domiciliaria por caso Odebrecht. El juzgado octavo especializado de Bogotá condenó a 37 meses, o sea 3 años y un mes de prisión a Eduardo Gisay por participación en los sobornos de la multinacional Odebrecht. Para el juez, este empresario es responsable del delito de lavado de activos porque, en compañía de su hermano Enrique, condenado a 7 años de prisión por los mismos hechos, ayudó a recibir un soborno de $6,5 millones enviado por la multinacional a Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte. El propósito de recibir esta coima, según la Fiscalía, radicaba en adjudicarle la concesión de la Ruta del Sol Sector 2 a la concesionaria Ruta del Sol SAS, compuesta por Odebrecht con un 66%, Episol con el 33% y el Grupo Solarte con el 4,9%. El juez también afirmó que Eduardo Gisay es cómplice porque tuvo completo conocimiento de las conductas que estaba realizando en compañía de su hermano Enrique. Sin embargo, el funcionario se terminó acogiendo la petición presentada por el abogado defensor de concederle casa por cárcel a su cliente. En síntesis, Eduardo Gisay cumplirá su condena en su residencia ubicada en Cartagena. En el proceso que el ente investigativo adelantó en contra de Enrique, este admitió que él y su hermano, que deberá pagar una multa de 3.263 salarios mínimos, unos 2.407 millones de pesos, habían creado en Panamá la sociedad Lurion Trading para, a través de ella, blanquear el soborno millonario de Odebrecht. Lurion Trading, agrega la Fiscalía, fue creada en enero de 2010, un mes después de que el Instituto Nacional de Concesiones INCO, que para entonces lideraba Gabriel García Morales, les diera el contrato de la Ruta del Sol 2 a Odebrecht y sus socios. La investigación de la Fiscalía se centró en buena medida con la colaboración que entregaron a la justicia colombiana 3 directivos de Odebrecht: Luis Antonio Bueno Jr., expresidente de la constructora en Colombia; Luis Antonio Mameri, presidente para América Latina; y Luis Eduardo da Rocha Soares, director de la División de Operaciones Estructuradas en Brasil, la oficina desde la que se despachaban los sobornos. Según los investigadores, fue Luis Bueno quien le indicó al ex viceministro García Morales que debía contactarse con empresarios que tuvieran la capacidad de crear sociedades en el exterior para así recibir los sobornos. Comillas, dada la colaboración que desde un principio allegamos ante la Fiscalía, consideramos que la condena es satisfactoria, aunque esperábamos mejores resultados. Consideramos que las medidas adoptadas satisfacen a la defensa, cierra comillas, manifestó el abogado de Eduardo Gisay. Frente a este nuevo fallo condenatorio por este escándalo de corrupción, ni la Fiscalía ni el Ministerio Público apelaron la decisión. Andrés Felipe Arias solicita que la audiencia de extradición se aplace hasta noviembre. El exministro Andrés Felipe Arias solicitó extender hasta noviembre la audiencia de extradición en Estados Unidos ante el caso de corrupción que involucra a un magistrado de la Corte Suprema de Colombia que lo juzgó en su país. La defensa de Arias, detenido en agosto de 2016 en Miami y liberado bajo fianza 3 meses después,
solicitó 2 meses más para analizar la nueva información según el documento judicial. El juez John O'Sullivan fijó la próxima audiencia de extradición del exministro de Agricultura para el próximo 28 de septiembre, pero la defensa de Arias, liderada por David Oscar Marcus, pidió aplazar la audiencia hasta el próximo 27 de noviembre. Arias, condenado en 2014 en Colombia a más de 17 años de cárcel y una multa de más de 15 millones de dólares por las irregularidades detectadas en un programa de subsidios agrarios, quiere tiempo para poder analizar el escándalo de corrupción en el Supremo de su país. Según el documento, la agencia antidrogas DEA de Estados Unidos descubrió evidencia de que el expresidente de la Corte Suprema de Colombia, Leonidas Bustos, pidió sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables. Precisa que Bustos fue el presidente de dicho tribunal durante el juicio a Arias, presidió el caso y votó a favor de la condena. El exministro, que llegó a Miami en junio de 2014, unos días antes de ser condenado en ausencia, solicitó asilo político, pero en agosto de 2016 fue detenido en razón de una solicitud de extradición presentada por Colombia y hoy está en libertad bajo fianza, aunque con grilletes electrónicos. Comillas, la evidencia de corrupción en la Corte Suprema de Colombia es pertinente a este caso de extradición porque socava cualquier base para aceptar la convicción de Arias, cierra comillas, señala la defensa. La Corte Suprema de Justicia de Colombia pidió el pasado 15 de agosto a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar a Bustos, quien supuestamente cobró sobornos por ayudar en procesos relacionados con congresistas. Entre tanto, el juez O'Sullivan dio de plazo a la Fiscalía hasta la próxima semana para responder a la petición de la defensa de Arias, quien ha afirmado su inocencia y asegurado que es un perseguido político del gobierno de Juan Manuel Santos. El fiscal Robert J. Chemery ha subrayado durante el proceso que el tribunal acaba de negarla y ha asegurado que son irrelevantes desde el punto de vista de la extradición las opiniones de la defensa sobre aspectos políticos de Colombia. La Fiscalía asegura que lo verdaderamente relevante que queda en disputa en torno a si debe o no ser extraditado es poco. Por este motivo pide a O'Sullivan que certifique al secretario de Estado la extradición por cada uno de los cargos por los que Colombia la solicitó: celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros. ¿Por qué seguirá preso el senador Ñoño Elías? En un documento de 140 páginas revelado por Blue Radio, la Corte Suprema sustentó su decisión de otorgarle medida de aseguramiento y seguir investigando al senador del partido de la U, Bernardo El Ñoño Elías, el congresista de Sahagún, Córdoba, señalado de haber recibido sobornos para que se aprobara la adición de la vía Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol 2, ha sido mencionado de manera directa por 7 implicados en este escándalo de corrupción. Con base en esos testimonios se sustentó que uno de los congresistas más votados del país permanezca recluido en la cárcel La Picota. Entre ellos se encuentra el del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, los expresidentes de Odebrecht en Colombia, Luis Bueno y Eleuberto Martorelli, el representante legal de esa firma en Colombia, el funcionario de la ANI, Juan Sebastián Correa, el ex senador Otto Nicolás Bula, el presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda, y el representante legal del proyecto Navelena, Jorge Barragán Holguín. Según la Corte Suprema, el riesgo de que el congresista quede en libertad radica en que éste podría ocultar, destruir o deformar pruebas del caso o simplemente no comparecer en el proceso. El Ñoño, quien es investigado por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho, es mencionado como el artífice de hacer presión en el Congreso a la ANI y el Ministerio de Hacienda para que el tramo Ocaña-Gamarra fuera entregado a la firma brasileña directamente. El senador habría realizado estas pruebas de vueltas desde una posición privilegiada por el Congreso, la Comisión Tercera del Senado, la cual está encargada del presupuesto de la Nación. El senador, según el alto tribunal,
censuró el cumplimiento de su rol dentro de la empresa criminal a la que decidió adscribirse, utilizó indebidamente influencias derivadas de su cargo y de su función como congresista con el propósito de lograr que los funcionarios encargados de la contratación tomaran decisiones que favorecieran a la multinacional Odebrecht. La Corte señaló que la posición y cercanía de Noño Elías al gobierno le permitía un mayor campo de acción y efectividad a la hora de cumplir sus compromisos con la multinacional. El testimonio ante la Fiscalía del ex senador Otto Bula, capturado en enero de este año por ser uno de los receptores de los sobornos de Odebrecht, es clave para seguir investigando a Elías, según la propia Corte. Bula aseguró que entre febrero y abril de 2013 se reunió en su casa con Federico Gaviria y el senador, en la que se habría pactado los porcentajes de los sobornos. Comillas, los brasileños autorizaron un 4% del valor del contrato así, 2% para Bernardo Elías y los amigos de las comisiones de presupuesto que él maneja, un 1% para Federico Gaviria y para mí, o sea, un 0,5% para mí y un 0,5% para Federico y un 1% para otros políticos que estaba manejando Federico, cierra comillas, señaló Bula. En el extenso documento revelado por la cadena radial también se relata cómo el senador se habría reunido con el entonces presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, en distintas oportunidades cada vez que se presentaba algún problema para que el contrato en cuestión quedara en manos de Odebrecht. Por ejemplo, Juan Sebastián Correa, quien era el enlace entre la ANI y el Congreso, dijo que hubo 2 reuniones entre Andrade y Elías, y en una de estas el senador le presentó al entonces presidente de la multinacional, Huberto Martorelli, y a unos inversionistas portugueses. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero el próximo lunes. Buenas noches.